Entonces, bueno, buenas tardes a todos y Listo. todas. Bienvenidos a esta actividad académica denominada el debido proceso en el contexto de un debate constituyente, y nos va a presentar toda esta actividad el señor presidente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, capítulo Chile, don Roberto Valdés Hueche, que no está aquí en Muchas nuestro... gracias, Miguel Ángel. Queridas amigas y amigos, muy buenas tardes. Gracias por su asistencia a esta, la segunda y última jornada, liderada desde el punto de vista de su creación por don Hugo Boto, gran amigo e integrante de nuestro Instituto Panamericano de Derecho Procesal, capítulo Chile. En aras de ir buscando los puntos conflictivos y más interesantes de lo que debiera ser la nueva constitución para Chile, hoy con el gran tema, pero gran tema, debido proceso. Integrarán nuestro panel en esta tarde, en primer lugar, don Cristian Rodríguez, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, miembro de nuestro instituto. En segundo lugar, lo hará... Se está acoplando por ahí algún micrófono, por favor, mutearlo. Está don Francisco Pinochet, doctor en Derecho, máster también en Estados Unidos y en Rosario en Derecho Procesal. Aquí nos está quedando mucho ruido. Ahí está. Ahí está todo muteado. Muchas gracias. En tercer lugar, lo hará nuestro secretario y director ejecutivo, don Miguel Ángel Reyes, académico de la Universidad San Sebastián, también miembro del instituto. En cuarto lugar, lo hará don Claudio Polavecino, director del Departamento de Derecho del Trabajo, miembro del cuerpo directivo de nuestro instituto. Y finalmente, como broche de oro, la jueza de garantía, magíster en Derecho Público y también miembro de nuestro instituto, doña Vania Botó. ¿Cuál va a ser el sistema? El sistema en que cada uno de los ponentes tendrá 10 rigurosos minutos de exposición por cada uno de sus temas. Cada uno irá en pos del otro, sin interrupción. Al final habrá 2 minutos para réplicas entre los ponentes, y nuestros asistentes podrán, igual que los ponentes y nosotros mismos, hacernos preguntas al panel a través del chat de Zoom que hemos creado para aquello. Se responderán esas preguntas y finalmente tendré el honor de cerrar esta reunión cuando sean las exactas 19 horas de este día o poco antes, si Dios lo permite. En primer lugar, entonces, dejo con la palabra a nuestro primer expositor, don Cristian Rodríguez. Gracias, Cristian, por estar con nosotros. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, Remberto. No sé si me escuchan bien. Fuerte y claro. Perfecto. Primero, disculparme, estoy resfriado, así que la voz la tengo media extraña. Agradecer acá a Remberto y a todos los que hacen posible esta jornada, con tantos amigos, conocidos, tantas historias comunes que tenemos, con un tema tan importante como este tema del debido proceso y básicamente orientado a lo que es lo que han llamado el tiempo constitucional, es decir, este estado en que está Chile, ha estado Chile durante un buen tiempo y que bastante nos quedará, digamos, todavía por resolver. Mi tema básicamente se refiere a un abordaje distinto al abordaje normal en estos casos. Normalmente, cuando hablamos de una nueva constitución, hablamos de los preceptos que tienen que estar en la constitución, yo diría, haciendo una analogía lógica, de una forma como deductiva. Generamos un principio que entendemos que es razonable que tenga el ordenamiento constitucional y después vemos sus bajadas, digamos, sus aplicaciones prácticas. Me gustaría hacer ejercicio a la inversa. A propósito de mi tesis con la que me recibí de magíster en Rosario y que se publicó el libro acá en Chile, mi tesis general de la legitimación en el proceso civil, a través del análisis de una institución procesal como es la legitimación procesal, ver cuáles son las tensiones constitucionales que generan ese tema y por esa vía más bien inductiva en la analogía que estoy haciendo, generar de alguna manera la necesidad de una determinada normativa constitucional que pueda de alguna manera orientar al legislador para que después pueda acotarse el cauce que pueda tener para poder regular esta importante institución de carácter procesal. Por lo tanto, lo primero decir es que cuando hablamos, ¿qué hablamos cuando hablamos de legitimación procesal? Porque es un vocablo bastante polisémico,
Hay muchos autores, la jurisprudencia lo confunde comúnmente con otras instituciones del derecho procesal, lo confunde con la capacidad, lo confunde con la representación, muchos lo confunden con el derecho, etcétera. Por lo tanto, cuando hablamos de la legitimación en los Y distintos fue ordenamientos publicada jurídicos, la primera en... cuando hablamos de la legitimación en el derecho procesal, digamos, extranjero y en el derecho chileno, lo que estamos haciendo es mirar esta institución que hace que al inicio del proceso estén presentes aquellas personas que a lo menos afirman ser titulares de las relaciones jurídicas o de los intereses protegidos por el legislador. Y para partir, y dado la brevedad del tiempo que tenemos, quiero hacer una breve descripción de un poco cómo es el sistema o cómo se ha percibido el sistema. Desde el derecho romano, nosotros sabemos que el derecho romano se ha descrito, y acá hay muchos profesores de derecho procesal, como un sistema de acciones. Es decir, si en el edicto del pretor estaba incluido una determinada acción, quería decir que teníamos un derecho. A diferencia como pensamos hoy día, si tenemos un derecho, tenemos una acción. Los romanos decían, tengo una acción y por lo tanto, como tengo protegido algo, tengo un derecho. En la Edad Media después avanzamos, se cambia la polaridad y se dice que en la medida que yo soy titular de un derecho, tengo acción. Es decir, de un sistema de acciones pasamos a un sistema de derechos. La pregunta que nos tenemos que hacer es hoy día en qué etapa del sistema estamos. Ya obviamente no estamos en un sistema de acciones, no estamos en un sistema de derechos, porque hoy día podríamos decir que estamos en un sistema de legitimación. Y hago esta provocativa, digamos, afirmación, porque, como varios autores sostienen, sería factible establecer un sistema constitucional que otorgue todas las garantías a los justiciables. El más perfecto, pero para que un dictador pueda triunfar, digamos, en su hegemonía política, le bastaría simplemente reconocer todos los derechos y todas las garantías menos una, que es la legitimación para poder recurrir a tribunales en defensa de esos derechos o intereses legítimos. Esa es la importancia que tiene el tema de la legitimación. El tema de la legitimación es el que hace que los justiciables puedan, aparte del derecho de acción, puedan ingresar a sus pretensiones a los tribunales, a objeto que sean procesadas, ¿cierto? Y obtener la satisfacción jurídica de sus pretensiones. Esa necesidad, ese sistema de legitimación nos lleva a la necesidad de que eso esté de alguna manera normado en la Constitución. ¿Cómo hoy día entiende la doctrina chilena está normado esto? Básicamente, para algunos autores, dicen está en el artículo 19, número 3 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 19, número 3 de la Constitución Política? Lo voy a citar acá. El 19, número 3 nos dice, artículo 19, la Constitución asegura a todas las personas, número 3, dice, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Subrayo la palabra sus, porque eso es lo que hace que en esa norma esté de alguna manera regulada constitucionalmente la legitimación. Este autor, Bordalí, que sostiene esta tesis, que la Constitución estaría incorporada a la legitimación, la verdad es que no es muy novedosa. Y no es novedosa porque hay dos constituciones que regulan esto de una forma un poco más completa, podríamos decir, que son la Constitución italiana y la Constitución española. Acá, por citar las dos constituciones, en una extraña coincidencia, ambas en el artículo 24 de sus constituciones, la Constitución italiana nos dice, en el artículo 24, todos pueden acudir a los tribunales para la defensa de sus derechos y de sus intereses legítimos. ¿Qué nos dice la Constitución española en el artículo 24.1 de la Constitución? Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Creo, y el aporte que quiero hacer hoy día, creo que es fundamental entender la necesidad de que en la Constitución tengamos incluida una norma
que nos asegura a los justiciables que cada vez que el ordenamiento jurídico nos reconoce un derecho o un interés legítimo, no pueda cercenar el legislador la legitimación de las partes. Para eso, necesariamente tenemos que incluir una cláusula bastante más clara que la que tenemos hoy día, al estilo, por ejemplo, de el artículo 24 de la Constitución italiana, me parecería un buen ejemplo, todo que dice todos pueden acudir a los tribunales para la defensa de sus derechos y de sus intereses legítimos. ¿Cuál es la importancia de incluir esto en la Constitución? Básicamente, que adquiera un rasgo constitucional con mayor reforzamiento la necesidad de que el ordenamiento jurídico considere la legitimación, es decir, que nunca más en nuestro país nos reconozcan un derecho o nos reconozcan un interés legítimo y por vía indirecta, por la vía de cercenar la legitimación, por ejemplo, como ocurre respecto a algunos intereses difusos, ¿cierto? Recordemos la norma acerca de la contaminación en la Constitución, etcétera. De alguna manera, por una vía se reconoce un derecho, un interés legítimo, pero por otra vía se restringe el acceso a los justiciables por la vía de la falta de la legitimación. La primera tensión constitucional que yo veo en la regulación de la legitimación básicamente es esa, la necesidad de que tenga que estar reconocido por la Constitución en una forma más clara que lo que está hoy día y que adquiera rango constitucional. ¿Y por qué? Porque eso va a delimitar el ámbito de acción que va a tener el legislador. Es decir, el legislador que reconozca un derecho o un interés legítimo, pero que trate de alguna manera de limitar la legitimación, va a tener que, de alguna manera, va a tener una carga argumentativa mayor que la que tiene hoy día, porque la mayoría de los autores no creen que la legitimación está regulada constitucionalmente. Esa, yo diría que desde el punto de vista como más duro, digamos, debiera ser algo que en la discusión constitucional debiera estar absolutamente presente. Pero en segundo lugar, hay ciertas tensiones constitucionales que la forma de entender la legitimación nos hace ver. Yo en mi trabajo, que además les recomiendo el libro, acá está publicado en Chile, se llama Tesis General de la Legitimación en el Proceso Civil, para los que lo quieran comprar. De la única obra en Se Chile llama que examina el teoría, se tema. llama teoría, no tesis. Sí, teoría. De la editorial Amurabi están las páginas ahí de donde se compran los libros jurídicos. Hay muy pocas tesis acerca de la legitimación en Latinoamérica, incluso en Europa. Es decir, es un tema bastante poco abordado por la doctrina. Yo en mi estudio descubrí como dos grandes líneas en todos los países, tanto en Latinoamérica como en Europa, a propósito de lo que era la legitimación. Me voy a referir brevemente para comentarles cuáles son las tensiones constitucionales que descubrí ahí. En todos los países, pasando por Alemania, Italia, España y los países más importantes de Latinoamérica, Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, por nombrar solamente algunos. Hay dos líneas, hay dos formas de entender la legitimación. Una, que yo denomino clásico sustancial, que es la que sostiene que la legitimación es la titularidad efectiva del derecho. Es decir, para que un justiciable pueda ir a interponer la pretensión, tiene que de alguna manera acreditar que es titular del derecho o del interés legítimo. Esa sería la tesis clásico sustancial. Y otros autores, en cada uno de estos países, porque siempre hay dos bandos en todos los países, sostienen lo que yo he denominado la tesis procesal de la legitimación. La legitimación no como la titularidad efectiva, sino que la legitimación como la afirmación de la titularidad. ¿Cómo vemos esto en las distintas legislaciones de nuestros países? Él está hablando, oye, por 10 minutos. ¿Cómo vemos nosotros en la legislación de nuestros países? Por ejemplo, quería traerle a colación el nuevo Código Procesal Civil chileno, es decir, el que se está discutiendo en el Congreso. ¿Qué nos dice? Nos dice control de admisibilidad de la demanda, dice, en la parte del artículo específico, el 258 dice manifiesta falta de legitimación. Cuando yo veo esta norma del Código Procesal Civil, manifiesta falta de legitimación, yo digo, a ver, en el control de admisibilidad de la demanda y después posteriormente en las excepciones previas, se puede, en el número 9 del 267 dice, se puede controlar la falta manifiesta de legitimación de interés. Bueno, aquí se produce una tensión constitucional muy importante. ¿Cómo yo entienda lo que es la falta manifiesta en este estadio previo del proceso? Genera dos tensiones desde mi punto de vista. Una,
respecto al principio del contradictorio, integrante, por supuesto, del debido proceso, y otro respecto del derecho a la prueba. En términos del principio del contradictorio, en términos como integrante del debido proceso, si a través de una excepción previa yo puedo controlar la legitimación, la verdad es que se produce un debate que es bastante acotado, todos sabemos, cuando se discuten acerca de cuestiones de carácter procesal. ¿Cuál es el peligro? El peligro es de aquellos que entienden la legitimación como la prueba efectiva de la titularidad del derecho. Si yo entiendo así la legitimación y permito una regulación legal que el contradictorio sea absolutamente limitado y que el derecho a la prueba también esté limitado, por esa vía voy a cercenar el derecho que tiene el justiciable de poder acceder a la jurisdicción, porque le estoy generando una carga muy alta para poder transitar hasta el final del proceso. En cambio, si es que nosotros entendemos la legitimación sobre la base de esta regla, y vamos a ver después otras reglas de otros códigos de Latinoamérica, si nosotros entendemos la falta de legitimación como solamente la afirmación de la titularidad, cobraría sentido esta manifiesta falta de legitimación. Es decir, la falta manifiesta de la legitimación estaría dada porque en el escrito, por ejemplo, de la demanda, la afirmación de la titularidad no sería la correcta, o no se estaría afirmando aquel derecho que se está pretendiendo. Les quiero dar como ejemplo el Código Procesal Civil argentino déjenme ver si lo encuentro, el Código Procesal Civil y Comercial de Argentina, el artículo 347. Dice, solo se admitirán como previa las siguientes excepciones. Número 3, falta de legitimación para obrar en el actor o en el demandado cuando fuere manifiesta, dice, sin perjuicio de en caso de no ocurrir esta última circunstancia, de que el juez la considere en la sentencia definitiva. Es decir, tenemos un ordenamiento jurídico, como el argentino, donde hay dos tipos de legitimaciones. Una que considera manifiesta y la otra que considera para ser juzgada en la sentencia definitiva. En el modelo que yo propongo de la teoría de la legitimación, propongo un modelo bifronte, es decir, propongo los dos tipos de legitimación. Al inicio del proceso, se puede controlar la legitimación solo sobre la base de las afirmaciones de las partes, lo cual respeta el contradictorio, porque cuando son solo sobre la base de las afirmaciones de las partes, no es necesario un gran contradictorio para que se pueda discutir acerca de la legitimación, y tampoco se genera una tensión con el derecho a la prueba, por cuanto solamente estoy dando incluso por probada la afirmación de cada una de las partes, eso para el inicio del proceso. Ahora, para dictar sentencia definitiva, efectivamente ahí la legitimación ya no sería manifiesta y por lo tanto yo tendría que aceptar que eso sea fallado o juzgado una vez que ha sido transitado el contradictorio completo, un contradictorio pleno, donde las partes puedan discutir y donde se dé plena garantía a las partes de poder probar la titularidad de sus derechos. Creo que esa es la única forma en que la legitimación pueda sostener estas tensiones constitucionales que tienen, primero, respecto de su reglamentación, segundo, reglamentación legal, segundo, respecto al derecho al contradictorio, y tercero, respecto al derecho a la prueba. Si eso no es así, si por ejemplo se aceptara la tesis sustancial de la legitimación, es decir, la titularidad efectiva, ahí tendríamos la posibilidad de que no se cumplieran con estas garantías constitucionales. Muchas gracias, Ramberto. Gracias, Cristian. La verdad, dos comentarios, uno doméstico. Cristian se extendió un poco más en su exposición porque por su claro problemas de salud hoy día se retira del seminario, no va a poder participar con nosotros, así que le sumamos también algunos minutos de los de su réplica. Y la segunda, felicitarte, Cristian, por la claridad absoluta de tu ponencia. Realmente muy alentador poder tener estos puntos de conflicto en una nueva constitución. Esperamos que tu disertación podamos hacerla llegar al Consejo Constitucional y que sea abordada en un nuevo estilo 19 número 3, porque realmente es muy relevante. Y hoy estamos enfrentando, sin ninguna duda, algunos cercenamientos en los tribunales o en las cortes, derivados justamente del error o equívoca interpretación que puede tenerse por parte de los tribunales ab inicio de cómo debe abordarse
una afirmación de contar con un derecho o un interés legítimo. Muchísimas gracias, Cristian, que te recuperes muy pronto. Ok, muchas gracias y saludos a todos. ¿Ah? Me tengo que retirar por este resfrío. Que les vaya muy bien. Bueno, recibimos ahora a nuestro gran amigo y querido doctor en Derecho, ya cuenta con un máster también en la Universidad Nacional de Rosario y otro máster en la Universidad de la California Western School of Law, don Francisco Pinochet Cadwell, también presidente, expresidente, past president de nuestro instituto Capítulo Chile. Francisco, te escuchamos, por favor, danos el nombre de tu ponencia en tus 10 minutos. Muchas gracias. Francisco, ¿estás por ahí? Muteado, Francisco. Estaba muteado. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todos quienes se hayan aquí reunidos virtualmente. Un honor estar acá con ustedes. El título de mi ponencia se refiere a aquellos aspectos o causales del principio del debido proceso que debiera estar recogido en la Constitución. Aquellas causales del debido proceso que debieran estar contemplados específicamente en el texto constitucional. Lo estoy explicando porque en realidad como título suena un poco largo. Entonces, me parece que para explicar esto resulta útil hacer una pequeña introducción de qué es lo que ya estaba contemplado en la Constitución política actualmente vigente. Y lo voy a relacionar también porque tiene mucha importancia con la actual acción de protección. Porque, como ustedes saben, la actual acción de protección que va a estar contemplada en el futuro texto constitucional no se refiere explícitamente a esta garantía, es decir, no se consagra expresamente el debido proceso como objeto de protección y se ha tenido que recurrir forzadamente en la interpretación, a veces a la protección del derecho de propiedad, a veces a la igualdad de la protección ante la ley, y a veces, y muy acertadamente, a un aspecto que sí está contemplado del debido proceso, que es la prohibición de la existencia de comisiones especiales ante la ley, y entonces en esos casos, cuando un tribunal se conforma o actúa fuera de sus atribuciones, especialmente en los casos de jurisdicción doméstica, se acoge el recurso de protección ante ese único aspecto que es el que podríamos decir vulnera indebidamente el debido proceso. Entonces, por eso quiero hacer una breve recapitulación de lo que es el debido proceso hoy día en la Constitución política. Y tenemos una particularidad, que somos prácticamente el único país que se refiere al debido proceso como aquel en el cual se trata de aquel que se tiene que ajustar a lo que se denomina un racional y justo procedimiento. Y el constituyente de 1980 optó por esta denominación porque quiso sacarlo de la denominación tradicional que venía del derecho anglosajón, del common law, de debido proceso, porque consideró que esta expresión, el famoso due process of law, que venía del año 1915, de la famosa ley
del rey Juan Sin Tierras, que sabemos que dicta esta constitución que va a crear también el famoso habeas corpus, que es realmente un gran aporte al mundo del derecho, en una época en que tenemos que agradecer a los ingleses este gran avance en el mundo jurídico, cuando en el otro lado del mundo, por una época cercana, aparecen los tribunales de la Inquisición inglesa, de la Inquisición española, ¿no es cierto?, con todo el sistema inquisitivo que marca, por una parte, el retroceso en el ámbito del derecho. Tenemos estos dos mundos enfrentados, pero aún así el constituyente chileno quiso escapar a esto. Hay constancia en las actas de estudio. El comisionado Evans dijo que era preferible prescindir de la tradición inglesa que esos conceptos podían llevar y tener nuestro propio concepto de debido proceso y optar por esta expresión de concepto de racional y justo procedimiento. Y la verdad es que estamos hablando de una misma cuestión. Y entonces se incorpora este concepto y yo creo que está muy bien que lo dejemos así para que tengamos nuestra propia denominación. A su vez, como tenemos también nuestra propia denominación de acción de protección. Pues bien, yendo ahora al significado de esta expresión, de lo que podría involucrar, veamos qué aspectos podrían estar faltando, y la verdad es que hay un cierto consenso, ya sabiendo y habiendo dicho que la acción de protección a su vez no ampara la mayor parte de los aspectos que comprende la acción de protección en el resguardo de la misma a través de este mecanismo, que por cierto van a tener que acoger los tribunales de justicia en defensa, en resguardo de cualquier otra situación que se pueda presentar en un juicio. Y entonces podemos encontrarnos con que hay una serie de aspectos que debieran estar contemplados expresamente. ¿Cuáles son, por ejemplo, estos aspectos? Desde luego, debemos mencionar el acceso a la justicia, la llamada tutela judicial efectiva, en que cualquier persona pueda acceder a la justicia, el que no haya una barrera de entrada. Ese es un primer aspecto que debiera estar contemplado expresamente y respecto del cual en realidad hay prácticamente un consenso unánime en que sí debiera estar contemplado como parte del principio del debido proceso y si no como parte del mismo al lado de. Bien, en segundo lugar, una especificación de lo que es la igualdad del principio ante la ley, que es la llamada igualdad de armas ante los tribunales. La igualdad de armas, que significa que todas las personas tienen que tener igualdad de oportunidades y derechos procesales, de manera que no existan diferencias sustanciales entre las partes de una causa, garantizando que cada una de ellas pueda presentar sus casos de manera razonable. Esto ocurre cuando a propósito... Estimado amigo, te quedan 2 minutos de exposición por si acaso. Esto ocurre cuando las cargas procesales y deberes procesales se pueden utilizar de manera igualitaria. En segundo lugar, el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable.
ya sabemos que justicia tardía es justicia denegada. En tercer lugar, desde luego, la independencia y la imparcialidad de los tribunales. La independencia alude, desde luego, al derecho de los justiciables a que el juez resuelva sin injerencia o presiones externas de otros poderes del Estado. Y la imparcialidad judicial es aquel otro aspecto del derecho de los justiciables que busca que al momento de fallar los jueces lo hagan sin tener interés directo en los resultados del proceso y ni siquiera una posición previa de preferencia por alguna de las partes. En cuarto lugar, es necesario señalar el derecho a la defensa, es decir, que todas las personas que tengan la oportunidad de intervenir activa y directamente en el proceso judicial tomen decisiones, y donde tomen decisiones que puedan afectar sus derechos, puedan ejercerlos de manera oportuna y sin que se vean privados de ninguna oportunidad que los pueda privar o menoscabar del ejercicio de tales derechos. Enseguida, y desde luego, el derecho de que todos los acusados de un delito tengan y cuenten con el derecho a que se presuma su inocencia. Y este derecho debe entenderse tanto en materia penal como en materia civil. En el aspecto civil es donde debe resaltarse posiblemente la importancia del mismo, porque en materia penal es ya más conocido y difundido. Y en materia civil tiene una fundamental importancia con el alejamiento de nuestra legislación de diversas instituciones del ámbito procesal civil que se han tratado de introducir, afortunadamente, sin éxito en nuestra legislación civil, como por ejemplo la llamada institución de las cargas procesales probatorias dinámicas. Y para ir terminando, también es muy importante que se reconozca el derecho a la impugnación de la condena criminal por un tribunal o corte superior de conformidad con la legislación internacional de derechos humanos. Este principio también debe ser reconocido. Y acá, una última disquisición con este recurso. Es importante que, de acuerdo a esta misma legislación internacional y con importante jurisprudencia de los tribunales internacionales en esta materia, que este derecho a impugnación pueda comprender tanto los hechos como el derecho de las resoluciones impugnadas. No basta que exista solo el derecho al recurso, como lo son, por supuesto, los recursos de nulidad, sino que también tiene que existir la oportunidad de impugnar los hechos de un determinado fallo para que el recurso entonces cumpla con el requisito del debido proceso de la persona que está ejerciendo su derecho a impugnar un determinado fallo. Eso es todo. Muchas gracias, señor presidente. Humberto, no se te escucha. Gracias, Claudio. Gracias a ti, Francisco, por tu estupenda ponencia. No podíamos esperar menos de ti. Los puntos cruciales
que deben estar contenidos respecto del debido proceso desde el punto de vista de lo que tú has expuesto son sin ninguna duda, creo, manifiestamente unánimes respecto a todos aquellos que estamos interesados en tener una muy buena nueva constitución. Muchísimas gracias. Claudio Palavecino ya ha sido presentado en numerosas oportunidades, un profesor famoso, director del Departamento del Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Chile, miembro de nuestro instituto, también nos ha premiado aceptando ser miembro de nuestro directorio, autor de abundante literatura, no solamente laboral, sino que procesal laboral. Así que cualquier cosa que Claudio exponga siempre está nutrida de sólido conocimiento y además de una vasta, con B corta para que quede claro, vasta demostración de infinita cultura. Muchas gracias, Claudio, por estar con nosotros en tus 10 minutos. Nos señalas el nombre de tu ponencia, por favor. Muchas gracias, Remberto, sobre todo por tan generosa presentación. Siempre es un gusto participar activamente en las actividades académicas del instituto. Yo les voy a compartir una presentación que, por supuesto, ley de Murphy no me aparece, pero les adelanto que es un poco trasladar un tema que pasó por nuestra, diríamos, por la publicidad, ¿no es cierto?, porque hubo polémica, que era el TPP-11, ¿no? El TPP-11, todavía no puedo organizarme con la... Denme un segundo para compartir la presentación que... Ya, ahí está. Ahí está. Entonces mi presentación se llama CPTPP, que es la sigla oficial de lo que publicitariamente se conoció como TPP-11, y garantías del proceso laboral, porque sorprendentemente este tratado, ¿no es cierto?, tiene un capítulo con un desarrollo bastante relevante de garantías procesales de naturaleza laboral. Y lo que quiero proponerles en estos cortos minutos es la cuestión de si este conjunto de garantías plantean un modelo normativo para el debido proceso constitucional. Yo creo que a estas alturas de las exposiciones que se han hecho podemos sacar dos conclusiones, ¿no? La primera es que, abierto un proceso constitucional y estando en discusión el conjunto de derechos fundamentales, la primera cuestión que se plantea es si el debido proceso debe figurar en el catálogo de garantías o de derechos fundamentales. Creo que unánimemente vamos a coincidir en que ello es necesario. Tiene que estar referido en este catálogo el debido proceso, porque es probablemente la garantía de las garantías, ¿no? La garantía que nos permite luego proteger el resto de todos los derechos. Y la segunda cuestión, que también y ha sido brillantemente abordada por Francisco Pinochet, tiene que ver con basta con que la Constitución mencione el debido proceso o es necesario que haga un desarrollo de los contenidos fundamentales de este sistema de garantía. Creo que vamos a coincidir también en que no basta la sola mención, sino que se requiere también un desarrollo de los elementos fundamentales, los principios fundamentales, si ustedes quieren, que diríamos, definen a un proceso como debido, a un proceso como debido, ¿no? Y aquí está la cuestión más problemática, porque la Constitución actual tiene un tratamiento deficiente del debido proceso. Desde luego, cuando habla de racionalidad y justicia, se refiere no al proceso, sino al procedimiento. Habla del procedimiento racional y justo, y no los voy a ofender, diríamos, explicándole las diferencias entre el concepto de procedimiento y proceso. Y la otra alusión, ¿no es cierto?, es
que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Allí menciona el proceso. Un mejor desarrollo lo encontramos a propósito de, diríamos, el derecho, garantías del debido proceso en materia penal. Pero hay un notorio déficit de la comprensión total del debido proceso en el texto constitucional, lo que demanda, diríamos, ahondar en su contenido, ¿no? Y yo creo que, sorprendentemente, este tratado, ¿no es cierto?, nos ofrece algunos elementos importantes. Señalo simplemente que es un tratado de integración, un acuerdo de integración económica plurilateral en la región Asia-Pacífico, comprende aproximadamente 12 países, y que este acuerdo entró en vigor para Chile el 21 de febrero del año 2003, ¿no? A través del Decreto Supremo número 318 de 2022, ¿no? Del 2022. ¿Cuáles son las garantías procesales que menciona? Están en el capítulo 19, el capítulo laboral del acuerdo, específicamente en el artículo 19, número 8, que se llama concientización pública y garantías procesales. ¿Qué garantías encontramos descritas aquí en el acuerdo, ¿no? Primero, garantías relativas a la legitimación y al acceso a la jurisdicción. Cada parte asegurará que las personas con un interés reconocido, conforme a su ordenamiento jurídico, en un asunto particular, tengan acceso apropiado a tribunales imparciales e independientes, ¿no? Está, por tanto, formulado como contenido de las garantías procesales, y el debido proceso no es más que un sistema de garantías procesales, la legitimación para todo aquel que tenga un interés reconocido, la posibilidad de acceder diríamos, a la función jurisdiccional del Estado, y el acceso a tribunales imparciales e independientes como elementos también fundamentales de la idea de debido proceso. Luego, garantías de los procedimientos, ¿no? Las partes, en virtud de este acuerdo, deben asegurar que los procedimientos ante los tribunales para la aplicación de las leyes laborales sean justos, equitativos y transparentes, cumplan con el debido proceso legal y no impliquen costos o plazos irrazonables o demoras injustificadas. Cualquier audiencia en estos procedimientos será abierta al público, excepto cuando la Administración de Justicia requiera lo contrario y de conformidad con sus leyes aplicables. Encontramos aquí, por tanto, la garantía de la publicidad del proceso, la gratuidad como un elemento que conecta con el acceso a la jurisdicción, y la celeridad o la respuesta jurisdiccional en tiempo razonable, ¿no? En tiempo razonable. Elementos que también configuran, diríamos, la garantía del debido proceso. Luego, en el numeral 4, la bilateralidad, el derecho a la prueba, la motivación, publicidad de la sentencia. ¿Qué dice el número 4? Las partes en estos procedimientos, a garantizarse, ¿no es cierto?, a las partes en estos procedimientos, tener el derecho a sustentar o defender sus respectivas posiciones, incluso mediante la presentación de información o evidencia. Ahí está consagrado el derecho a la prueba, el derecho a proporcionar al tribunal el material probatorio que consideren pertinente para formar la convicción del juez. Y tienen derecho también, conforme a este acuerdo, que las decisiones finales sobre el fondo del asunto, uno, se basen en información o evidencia respecto de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas, bilateralidad de la audiencia, e indiquen las razones en que se basan, la obligación de motivación de la sentencia, y tercero, que estén disponibles por escrito sin demora injustificada para las partes en los procedimientos y de conformidad con su ordenamiento jurídico al público, ¿no?
diríamos, publicidad entendida como el traslado, ¿no es cierto?, de la decisión final a las partes y la posibilidad de que haya un acceso general a esa decisión final, ¿no?, que pueda haber acceso de cualquier miembro de la comunidad al conocimiento, diríamos, de la decisión final. También, y esta es una parte que no se ha mencionado, ¿no?, que no se ha mencionado, el derecho a la ejecución, ¿no? Derecho al recurso, derecho a la ejecución y cosa juzgada. Dice el numeral 5, dispondrá, ¿no es cierto?, que las partes en estos procedimientos tengan el derecho de solicitar la revisión o apelación según sea apropiado conforme a su ordenamiento jurídico. El derecho al recurso, la posibilidad de revisar o apelar la decisión final. Número 6, asegurará que las partes en estos procedimientos tengan acceso a recursos conforme a su ordenamiento jurídico para el cumplimiento efectivo de sus derechos, tutela judicial efectiva, conforme a las leyes laborales de la parte, que estos recursos sean llevados a cabo de manera oportuna. Número 7, proporcionará procedimientos para hacer cumplir de manera efectiva las decisiones finales, el derecho a la ejecución, como parte integrante también del debido proceso. ¿Ah? Y finalmente, para mayor certeza y sin perjuicio de si la decisión de un tribunal es incompatible con las obligaciones de una parte conforme a este capítulo, nada de lo dispuesto en este capítulo será interpretado para requerir a un tribunal de una parte reabrir una decisión que ha sido tomada en un asunto particular. De alguna manera, un tanto indirecta en este caso, la alusión diríamos, la cosa juzgada, ¿no? Entonces, para cerrar, porque ya estoy en mi tiempo, el propósito de esta exposición ha sido ofrecerles un dato que me parece a mí todavía es poco conocido, que ya no solo podemos aludir al contenido del debido proceso por la vía de la dogmática o por los precarios instrumentos formales que tenemos, la Constitución del 80, ya explicamos cuáles son sus déficits, está la Convención Americana, pero está fundamentalmente referida a las garantías en el ámbito del proceso penal. Aquí contamos con una fuente formal del derecho, no una mera elaboración dogmática, doctrinaria, una fuente formal a partir de la cual nosotros podemos dotar de contenido a una noción general de debido proceso que debiera estar eventualmente en un nuevo texto constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Brillante tu exposición. Yo me declaro hoy día ilustrado porque con franqueza desconocida esta fuente formal a la cual tú acabas de aludir y me parece realmente fantástico los extremos que se desarrollan en aquel tratado. Muchísimas gracias, Claudio. Voy a hacer una pregunta también en el chat referida sobre todo a la imparcialidad del juzgador laboral. Con esta nueva, con esta nueva para mí y probablemente para muchos también legislación. Pasamos ahora, en tus 10 minutos, a nuestro director ejecutivo, secretario ejecutivo factotum en todas nuestras actividades, nuestro querido Miguel Ángel Reyes, doctor en Derecho, magíster en Derecho Procesal, académico de la Universidad San Sebastián e integrante de nuestro directorio del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. En tus 10 minutos, Miguel Ángel, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Roberto, por la presentación. Bueno, tenía una presentación también de PPT, pero la vamos comentando a continuación. Bueno, mi presentación se refiere, se titula Necesidad de explicitar en términos no limitantes los contenidos mínimos del debido proceso. De hecho, a medida que iba escuchando primero a Francisco, después a Claudio, buena parte de los temas o tópicos que ellos tocaron también se repiten en mi presentación. Y quería centrarme en la diferencia. Bueno, algunos temas complementarios. Bueno, en primer lugar, como decíamos, efectivamente, cuando hablamos de muy breve referencia al debido proceso.
este Due Process of Law, la Carta Magna y después sus modificaciones posteriores en 1384, básicamente que no bastaba simplemente el mero procedimiento, el mero trámite en el fondo, sino que se requería algo más. Y ese algo más, esa diferencia, ese plus, se fue con el tiempo, se fueron complementando, se fueron densificando en cuanto a qué es lo que podía se requería como mínimos para entender que estamos frente a este debido proceso, no la mera formalidad. Y eso cobra relevancia particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, después de constituirse, elegirse los tribunales europeos y posteriormente americanos y otros continentales de derechos fundamentales y empezar a implementarse esa jurisprudencia cada vez más vinculante con esta vía esta de control de convencionalidad. Eh, Otro punto relevante referente a esto es por qué es necesario plantearse este problema. ¿Por qué es importante en el fondo tener explícitos o no, como ya han dicho tanto Francisco como Claudio, este detalle de los contenidos mínimos del debido proceso? Si lo ponemos así en palabras sencillas, primero, seguridad, saber a qué tenernos. Esta certeza mínima que requerimos todos tanto los operadores jurídicos, abogados, jueces, fiscales, pero también la ciudadanía, saber qué reglas tenemos, que permitan una predictibilidad de cuál es el rayo de cancha, y no tengamos que estar dependiendo de los fallos de la Corte Suprema o de los dictámenes de Contraloría o del Tribunal Constitucional, fallos perfectos de ver qué es lo que está comprendido o no dentro del concepto de debido proceso. Un tema también importante, el contenido. O sea, qué elementos se contienen en esta garantía. También el alcance, o sea, hasta dónde puede ocuparse, por ejemplo, esta concepción de debido proceso. ¿Por qué lo planteo? Si uno revisa, yo habitualmente todos los días, todos en general revisamos sentencias, dictámenes, y llama la atención de que frecuentemente, una vez a la semana, una vez al mes, cuando mucho, hay sentencias de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional o dictámenes de Contraloría, menos frecuente la Contraloría, desgraciadamente, que dan cuenta de que se aplica el debido proceso, las garantías del debido proceso, también en procedimientos administrativos, por ejemplo. O se aplica el debido proceso en tal cosa. Entonces uno dice, oiga, pero considerando que estamos dentro de los elementos más queridos de la legislación del derecho contemporáneo, que tengan que estar diciendo a cada rato o a propósito de cada materia que se aplica es un tema complejo. O sea, y por eso digo, por eso creo que es necesario un sistema tan legalista como el caso chileno, que esté todo clarito, todo ordenadito, cosa que no haya ninguna duda y que esté claro cuándo se ocupa y por qué. Otro punto es, efectivamente, nuestro constituyente, en el artículo 19 número 3, que ya llevamos más de 40 años con la constitución vigente, hace una referencia muy genérica de general, algunos temas del debido proceso, es esta garantía al debido al procedimiento racional y justo. Pero hay un punto importante. Reconozcámosle un tema importante al legislador, al constituyente actual, con sus respectivas modificaciones, que lo considera respecto a dos cosas. Uno, respecto al procedimiento, en general, cualquier tipo, si uno mira una mirada buena en parte de la garantía es a todo tipo de procedimiento, porque dice procedimiento, sin distinción. Y segundo, dice del procedimiento e investigación. Cuando se incorpora el Ministerio Público, se incorpora esta idea de investigación. Y como tampoco se limita esta idea de investigación, es a todo tipo de investigaciones. Entendamos investigaciones que lleva un ente policial, investigaciones que lleva la Contraloría o un ente que está haciendo un procedimiento disciplinario, administrativo, procedimientos sancionatorios, por ejemplo, también a una superintendencia u otra. Entonces, también dentro de lo limitado que tenemos en nuestro texto, también tiene algunas potencialidades, como esa. Desgraciadamente, como no está explícito el ámbito a quién se aplica, hay que estarlo viendo caso a caso. Vámonos al proyecto del 2022. El frustrado proyecto constitucional del año pasado, si uno lo revisa, desgraciadamente en este punto no innovaba mayormente. De hecho, era aún más limitado que el texto actual. La referencia al debido proceso era muy genérica. El 307, número 1, hacía una referencia respecto a la jurisdicción, se debía consistir en juzgar por medio de un debido proceso. Y era muy, así como ejecutar lo resuelto, así como tratados instrumentos internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile. No era mucho en el fondo. Era, de hecho, mucho más escueto que el actual.
Pasemos históricamente ahora al proyecto que presentó el Consejo de Expertos. En abril de este año, a mediados de abril de este año, el Consejo de Expertos del proceso constituyente presentó en el artículo 17 número 5, plantea varios temas que son similares a los que hemos visto ya. El tema que tiene que haber un proceso previo legalmente tramitado, un tribunal competente, la idea del juez natural, este derecho a ser oído, el derecho a defensa jurídica y garantías del justo y racional procedimiento. Tampoco hay no mayormente. Donde creo yo que el tema es necesario comenzar a poder explotarlo un poco más y poder ocuparlo en Chile, en la propuesta que vamos a hacer al final, básicamente es ocupar los textos que ya tenemos. ¿Qué tenemos? Cuando se modifica la Constitución el año 89, se incorporan como limitación a la soberanía de Chile los derechos contemplados en Tratados de Derechos Fundamentales ratificados por Chile, que estén vigentes. Y ahí, el año 91, se ratifica la Convención Americana, que en el artículo 8 establece garantías judiciales. Y dentro de las garantías judiciales hay un catálogo. La número 1, genérico, este derecho a ser oído, que son la justicia efectiva, juez natural, este idea de imparcialidad, independencia, y hace referencia a todo tipo de materias. El número 2 y siguiente se refiere a temas penales. Y que está más específico en el fondo, y ahí habla de derecho a la prueba, derecho al recurso y otras figuras más, de hecho, aguanta silencio, entre otras cosas. Pero, ¿cuál es la gracia de esto? Eh, como tenemos un intérprete supremo respecto a este punto, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte ya el año 2001, o sea, 22 años atrás, ya decía en el fondo que todas las garantías penales se extendían también a todo tipo de procedimientos, disciplinario, familia u otro, las garantías del imputado penal, del artículo 8. Entonces tenemos un tema que ya estaba contemplado en nuestra legislación, pero requiere una mayor explicitación. Veamos un par de textos comparados del barrio, en el fondo. En el caso primero, Perú. Perú, en la Constitución del 93, contempla un catálogo de 22 principios y derechos de la función jurisdiccional, el artículo 139. De ello vamos a recoger más adelante un par de temas bien interesantes que podríamos destacar, que podrían servirnos a nosotros, en el fondo. Por otra parte, el año 91, Colombia aprueba también una convención constitucional y aprueba una constitución actual y contempla varios tópicos que también son relevantes. Entre ellos, por ejemplo, dice específicamente debido proceso y procedimiento y señala específicamente procedimientos administrativos y judiciales, cosa que no tiene ninguna duda. También hace referencia al que constituiría por ilícita cualquier tipo de prueba obtenida con vulneración del debido proceso, en términos generales, cualquier tipo de materia, y señala específicamente también el derecho a la prueba, aquí hizo referencia también Claudio respecto al TPP. En ese sentido, ya para ir concluyendo, algunas normas que podrían complementarse utilizando, por ejemplo, textos que ya tenemos, como decíamos. En primer lugar, ampliar el sistema de fuentes, expresamente en la Constitución. No es una idea que se me ocurra a mí. México lo implementó en el año 2021, incorporando dentro de su sistema de fuentes la jurisprudencia vinculante. Ojo, México lo contempló la reforma constitucional del año 67, 1967, pero como precedente. Pero el año 2021, o sea, 2 años atrás, lo estableció en marzo de 2021 como vinculante. En el caso de fallos de mayoría de la Corte Suprema Federal. Un segundo elemento, incorporar explícitamente el corpus juris interamericano, construido por tratados internacionales, opiniones consultivas y también sentencias, respecto de los países y respecto a otros países. Principios generales de derecho, como ya contempla, por ejemplo, el caso peruano. Principios y también principios de derechos fundamentales. Por ejemplo, este tema del principio expansivo de los derechos fundamentales. También, un tema que también que ha generado un cierto resistencia por parte del Poder Judicial, el deber de realizar de oficio y en todo caso el control de convencionalidad, al caso concreto todos los días los tratados de derechos fundamentales. El debido proceso, como decíamos, todo procedimiento, como el caso colombiano. Un tema también muy interesante fue en la Constitución de Perú, el artículo 139, número 5, establece el deber de motivación en los hechos y en derechos, en todo tipo de resoluciones, judiciales o administrativas, que también eso facilitaría bastante juicios contra el Estado y le daría más legitimidad a las decisiones. También extender expresamente, cosa que no tiene ningún lugar a duda, los derechos contenidos en tratados internacionales de derechos fundamentales. Así las cosas, entiendo que
si bien el texto propuesto por el Consejo Experto es escueto, con las fuentes que ya tenemos podemos hacer bastante. Y tengo una mirada bastante esperanzada de que podemos tener un buen texto constitucional durante las respectivas votaciones del día domingo. Muchas gracias. No se escucha, Remberto. Francisco Remberto, activa el audio. Otra vez, muchas gracias a ti, Miguel Ángel, brillante tu exposición. Y quiero decir que pareciera que nuestros ponentes se han puesto de acuerdo. No ha habido, parece, reuniones previas para cada una de las ponencias, pero hay una coincidencia de opiniones en materia de los requisitos que debe tener la nueva Constitución en cuanto a la exposición de los elementos del debido proceso que deberían estar más detallados y pormenorizados sin ninguna duda. Muchísimas gracias porque muy, muy clara y además con fuentes que son conocidas, pero que desgraciadamente no se sacan a la palestra, Miguel Ángel, habitualmente. Así que muchas gracias por tu brillante exposición. Nos queda la última, el broche de oro. Nuestra Vania Botó, jueza de garantía, magíster en Derecho Público, integrante también de nuestro instituto. Vania, en tus 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Remberto. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha muy bien. Ya. Bien, bueno. Yo adhiero a todo lo que ya se ha expuesto. No quiero ser reiterativa, solamente quiero abocarme a lo que es el debido proceso y a las garantías penales mínimas, considerando la función y el trabajo que me corresponde realizar a mí como juez de garantía. Quiero abordar este tema entendiendo el debido proceso, como ya ustedes lo han señalado, pero además entendiéndolo como un acceso a la justicia en su más amplia dimensión, pero obviamente abocándome a lo que es el proceso penal. En el contexto que estamos analizando, puedo decir que el acceso a la justicia como garantía de los derechos humanos se encuentra, como bien ya lo dijo el colega anterior, reconocido como un derecho humano a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y al declarar el artículo 8 sobre las garantías judiciales, en su numeral primero refiere y señala expresamente, ¿cierto?, que toda persona tiene derecho a ser oída, con las garantías, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad a la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones, ya sea del orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. En concordancia con el mismo artículo 10 de dicha convención, también dispone que toda persona tiene derecho a ser oída en condiciones de igualdad, de plena igualdad, públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. Como bien se ha expuesto, la propuesta de texto de nueva Constitución, en su artículo 17, reconoce estos derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales que hoy día están contemplados en el artículo 19 de la Constitución Política. Pero yo me voy a buscar básicamente a los numerales 4, 5 y 6, de manera bastante sucinta, porque son bastante largos, partiendo por señalar, ¿cierto?, en el número 3, el derecho de la igualdad ante la ley, y en el número 4, el derecho a la libertad personal y seguridad individual. Y acá, si uno mira el texto, el nuevo texto que se propone, uno encuentra en el numeral 4, ¿cierto?, una redacción muy similar al actual artículo 19, número 7 de la Constitución Política, salvo por algunas omisiones de algunos párrafos, específicamente en las letras C y D del actual texto, y en el caso de la letra E, cuando se hace referencia a la libertad del imputado, que indica, procederá, a menos que la detención o privación sean consideradas por el juez como necesarias para las investigaciones o para la seguridad del ofendido de la sociedad, también uno puede pensar que conserva en parte lo que es el actual texto constitucional, pero a su vez que está en concordancia con el artículo 140 del Código Procesal Penal, cuando evidentemente se tiene que resolver una prisión preventiva.
A su turno, la letra F del texto propuesto dice: en las causas criminales no se podrá obligar al imputado o acusado a que declare bajo juramento sobre el hecho propio. También, que está recogido en el artículo 19, número 7, letra F de la actual Constitución Política, pero que se repite y se reitera en el artículo 17, número 6, letra F del texto propuesto. Por lo tanto, me parece que ahí hay un aspecto que es reiterativo. Luego, cuando señala en su numeral 5, la Constitución asegura a todas las personas la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos a acceder a la justicia y ser oídas por un tribunal competente, independiente, imparcial y predeterminado por la ley. Acá me parece súper relevante que, si bien es cierto también, podemos decir que están en algunos aspectos recogidos en el artículo 19, número 3 de la Constitución, me parece súper relevante el hecho de que se reconozca expresamente el derecho a ser oído, porque para mí es un derecho básico, estoy hablando desde el derecho a ser oído en el tribunal, en la fiscalía o en una visita de cárcel. O sea, el derecho a ser oído en el proceso penal me parece que es lo más básico que se puede dar, que se puede garantizar además. Entonces, esto está en clara consonancia con la Convención Americana de Derechos Humanos en lo que ya yo señalé en cuanto al artículo 8. Acá, en este numeral, el numeral 5, quiero destacar en su letra C, el texto propuesto señala que toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale, y es deber del Estado brindar asistencia letrada a toda persona que no pueda obtenerla por sí misma, en los casos y en la forma que establezca la Constitución y la ley. Aquí, de acuerdo a las indicaciones que se han realizado, ¿cierto? Y de acuerdo a las discusiones que se han sostenido, quiero destacar dos aportes, la verdad. Primero, indicaciones del tenor, por ejemplo, que la ley señalará los casos y establecerá la forma en que las personas naturales, víctimas de delito, dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuitas, a efecto de ejercer la acción penal reconocida por esta Constitución y las leyes. Esta es una indicación que se realizó en razón del mismo actual texto constitucional. Pero si uno piensa, y a raíz de todo lo que ya han expuesto mis colegas, si uno como juez ve el proceso, evidentemente, aquí cuando estamos frente a una víctima que no tiene los recursos ni siquiera para tener una asistencia letrada, evidentemente existe una disparidad cuando se da, ¿cierto?, esta condición de igualdad respecto de quienes están asesorados y debidamente defendidos, obviamente, por una defensoría penal pública. Por cuanto en Chile no existe una defensoría de víctimas. Luego tenemos otra indicación, y es que quienes han sostenido, ¿cierto?, que la Defensoría Penal Pública tiene que tener una independencia del actual Ministerio de Justicia. La Defensoría Penal Pública tiene por función proporcionar defensa penal a los imputados por hechos que pudiesen ser constitutivos de crimen o simple delito o falta, que deban ser conocidos por los tribunales con competencia en lo penal, desde la primera actuación de la investigación dirigida en su contra y hasta la completa ejecución de la pena que le haya sido impuesta y que carezcan de defensa letrada. Una ley institucional determinará la organización y atribuciones de la Defensoría Penal Pública. Es una también de las indicaciones que se han hecho a este párrafo, ¿ah?, que ya he dado cuenta. Como bien indiqué, entonces me parece que en este punto, o sea, en este contexto, en este contenido, hay tres puntos súper importantes: la independencia de la Defensoría Penal Pública, la instalación además de los tribunales de ejecución penal, que hoy día todos saben existen, somos los jueces de garantía finalmente que estamos, quienes realizamos la función de juez de ejecución, pero claramente se requiere un tribunal especializado en materia de ejecución penal, y también un punto que me parece no menor, que creo que al día de hoy las causales de recusación o de inhabilitación, en este caso un juez, creo que las que están contenidas hoy día en el Código Orgánico del Tribunal están absolutamente superadas. Creo que además hay
características, circunstancias, condiciones, factores que me parece que deben estar en consonancia con la realidad que hoy día vivimos. ¿Bien? Eso respecto del numeral 5. Y ya como dentro de las garantías penales mínimas provinciales que establece el artículo 17, número 6, en el nuevo texto, también creo que es una mixtura entre lo que es el actual artículo 19, número 3 y número 7, donde da cuenta del reconocimiento al principio de legalidad. En su letra A señala que ninguna persona será sancionada por actos o omisiones que durante su perpetración no hubiesen estado precisas y expresamente descritos como delitos conforme a la ley vigente, ni se le impondrá pena o sanción más grave que la prevista en una ley vigente al momento de la perpetración del hecho. Acá no existe mayor controversia, existe consenso en cuanto a la redacción del texto. En la letra B se indica, si la ley vigente al momento del juzgamiento de la ejecución de la condena penal fuere más benigna, se aplicará a esta a los hechos perpetrados con anterioridad a su entrada en vigencia, a menos que el legislador disponga de otra cosa sin arbitrariedad. Acá no existe tanto consenso por cuanto hay quienes sostienen que en vez de benigna debiese utilizarse el vocablo favorable, y otros están por eliminar la última frase, a menos que el legislador disponga de otra cosa sin arbitrariedad. Acá me parece también que es relevante la eliminación de esta última frase, por cuanto cuando uno habla de arbitrariedad, necesariamente piensa también en la proporcionalidad y la racionalidad, como se ha dado muchas veces en algunos tipos de decisiones o decisiones específicamente en materia de persecución penal. Luego, en su letra C señala que ninguna ley podrá establecer penas o medidas de seguridad respecto de conductas que no estén descritas de manera clara y precisa. Y aquí también hay algunas discrepancias en cuanto a la última frase, si es que debiese decir precisa o expresamente. Básicamente para mí lo más importante, y acá es el hecho cuando se refiere a las medidas de seguridad, no tanto a las penas, sino que a las medidas de seguridad, porque siento que tenemos que ser súper precisos en lo que se va a señalar y tener presente además la aplicación de las normas del Código Procesal Penal en el caso de la situación procesal cuando afecta a un enajenado mental, por ejemplo, las normas del artículo 455 y siguientes del Código Procesal Penal que señalan, solo podrá aplicarse una medida de seguridad al enajenado mental que hubiera realizado un hecho típico y antijurídico, y siempre que existieran antecedentes calificados que permitieran presumir que atentará contra sí mismo o contra otras personas. La realidad hoy día, si uno analiza lo que es hoy día, las condiciones en que se tienen que aplicar medidas de seguridad, creo que estamos en una carencia absoluta en materia sanitaria. O sea, siento que en el fondo las normas que se han establecido como garantías penales mínimas deben estar en absoluta consonancia con las distintas disposiciones que se aplican hoy día en materia penal, en el proceso penal, y me refiero específicamente a la situación del enajenado mental, al caso de las personas con discapacidad, en el caso cuando tenemos que designar un curador ad litem, no solamente para el imputado, sino que también para la víctima, niños, niñas y adolescentes, los procedimientos que hoy día se deben aplicar más con la implementación además de la ley de entrevista videograbada, y el aspecto sanitario me parece que es absolutamente relevante, porque hoy día no hay camas, las personas que llegan a los tribunales no son personas que tengan tratamientos a lo largo de su vida, tenemos gente sin diagnóstico, por lo tanto, cuando se habla de las medidas de seguridad, me parece que ahí hay un vacío tremendo, tremendo en lo que es hoy día la práctica. Bueno, luego, en su letra D, en el texto, indica que toda actuación de la Querida Vania, solo Dígame. para decirte que ya estamos pasadito un poquitito en el tiempo para que vayan cerrando, por favor. Perfecto, ni un problema. Solamente destacar lo último, en el texto, toda actuación de investigación o procedimiento señala que prive, restrinja o perturbe el ejercicio de los derechos que asegura la Constitución, requiere de una autorización judicial previa y legalmente notificada. Acá me parece que es necesario ser un poco más preciso, sobre todo con las excepciones que establece el mismo Código Procesal Penal en el artículo 5º, solo modo de cita, y el artículo 182
en cuanto al secreto de las actuaciones de investigación. Y ojo que acá, dentro de las indicaciones que se han realizado, hay quienes sostienen, hablan de actuación, otros hablan de investigación, e incluso de actuación formalizada. Me parece que no es menor la diferencia de los conceptos, por cuanto cuando estamos hablando de una actuación, claramente es más general, y cuando estamos hablando de una actuación formalizada, evidentemente ya hay una judicialización. Por lo tanto, me parece que puede existir una restricción de derechos, no necesariamente con una investigación formalizada, sino que claramente de manera previa. Bueno, para finalizar, me parece relevante el reconocimiento expreso que se hace, como ya lo indiqué, a este derecho a ser oído. Me parece relevante que obviamente se exista este reconocimiento de la presunción de inocencia, obviamente, que también estaba en la Constitución. Y bueno, luego para la discusión solamente señalar que me parece muy importante que el texto de la nueva Constitución pudiese incorporar además el hecho de que todo inculpado e incluso las mismas víctimas puedan ser asistidas gratuitamente por un traductor o intérprete en la medida que se requiera cuando no tengan el mismo idioma, obviamente, que hablan español, por cuanto, si bien es cierto hoy día en la práctica, la Fiscalía y los tribunales dan garantías de que existan traductores o facilitadores culturales, me parece que la realidad social que hoy día tenemos, evidentemente, debe estar consagrada más como garantía mínima en la misma Constitución, en concordancia con la Convención Americana de Derechos Humanos. Eso me parece básicamente relevante lo ya expuesto, y sobre todo señalar que, y concuerdo con lo que dijo el exponente anterior, creo que los jueces tenemos la obligación de ejercer un control de convencionalidad, y creo que la Constitución así claramente lo indica, la relevancia de este reconocimiento a los tratados internacionales como fuente de los derechos fundamentales. Eso básicamente, bueno, cualquier consulta estoy abierta a lo que me quieran preguntar. Muchas gracias, Ramberto. Muchas gracias a ti, Vania, por tu brillante exposición, que en buena hora armoniza también con las anteriores dentro de la especificidad de tu ponencia. Creo que si lo primero que rescatar, ¿no es cierto?, de tu ponencia junto con la de los demás es la armonía de postura frente a la mayor explicitación que se precisa de las garantías que involucran al debido proceso. Miguel Ángel, estamos contigo para las preguntas de nuestro chat. Y gracias, Roberto. Tenemos una pregunta de don Sergio Enrique, que nos acompaña aquí también, y dice lo siguiente. Desde la perspectiva interseccional, pueblos originarios, niños, personas con discapacidad, etcétera, ¿se requieren especiales consideraciones en relación al debido proceso? En el caso que sean de forma expresa. Bien, abierto el debate. Francisco. Bien. Me parece que el debido proceso debe plantearse siempre en esa perspectiva. Yo creo que, al igual que se ha debatido con mayor intensidad en relación a la perspectiva de género y si requiere una situación especial o cargas probatorias especiales, etcétera, no requiere, ¿no es cierto?, una condición especial, pero sí un tratamiento especial, una consideración especial. Y yo creo que eso es lo que se tiene que utilizar en los casos que está mencionando Sergio en su pregunta. No requiere una norma legal especial, pero sí una ponderación especial. Ahora, yo creo que la pregunta es bastante vanguardista, en el sentido de que no se ha elaborado una doctrina jurisprudencial al respecto, a diferencia de lo que es en el ámbito de la perspectiva de género, pero es sumamente interesante y creo que sí debería elaborarse un tratamiento al respecto, que no va a implicar elaborar una normativa distinta. Creo que la que
la que ya contamos y la que estamos pidiendo elaborar en relación al principio del debido proceso, del racional y justo procedimiento, va a permitir atender los casos que se está señalando en esta pregunta. Muchas gracias, Francisco. Claudio, ¿alguna idea sobre la pregunta de Sergio? Yo, Claudio, yo tuve un compromiso académico. Ah, verdad, se me había dicho que tenía otro compromiso. Miguel Ángel. Bueno, gracias. Yo creo que efectivamente hay un tema. A ver, la sociedad en general requiere certezas. Todos en general requerimos certeza en nuestra vida, en comunidad. Y dentro de esa certeza están justamente las reglas del juego que vamos a tener para efectos de poder, en el caso que enfrentemos un juicio, en cualquier materia. Creo que uno de los temas, uno de los grandes temas, justo el que aborda Sergio, que ha estudiado bastante el tema, y que justamente es qué reglas tienen los adolescentes, porque muchas veces pasa, por ejemplo, que el imputado penal, por ejemplo, si el joven de 18 años comete un homicidio, tiene muchísimo más derecho que si el joven de 13 comete un homicidio. El hecho es el mismo, pero el imputado niño prácticamente no tiene derecho. Entonces, creo que por un tema de sanidad mental, como de certeza jurídica, requerimos que tener reglas claras para todos, incluyendo los niños, particularmente los niños y adolescentes, inmigrantes, con personas con discapacidad, que debería ser aún más explícito en el fondo. Sí, también se incorporan todos los derechos ahí. Muy bien, Vania. Remberto, te quería pedir si me puedes repetir exactamente la pregunta, porque como que escuché atentamente lo que estaba diciendo Francisco y no quiero confundirme con lo que efectivamente preguntaron. Así que, si lo puedes Miguel repetir. Ángel, por favor, ¿la podría plantear a Vania? Por supuesto, desde la perspectiva interseccional, pueblos originarios, niños, personas con discapacidad, etcétera, se requiere de especiales consideraciones en relación con el debido proceso, en el caso Ya. de forma expresa. Ya. Sí, a ver, yo creo que cuando uno tiene a un adolescente, donde tienes que aplicar la ley de responsabilidad penal adolescente, que está en una condición de migrante, que pertenece a un grupo LGBTIQ+, que en el fondo estoy pensando en la interseccionalidad, en este cruce de situaciones que se dan. Ya indiqué, migrante, me parece que no es que tenga que existir una, como dice Francisco, una diferencia, una desigualdad, obviamente, en el proceso, pero claramente hay una condición distinta en términos de acceder muchas veces a justicia. Y eso es lo que como tribunal se debe garantizar, el acceso a la justicia. Yo lo veo desde esa óptica, es decir, que tenga las mismas garantías, obviamente, que el resto, pero claramente en consideración a todos estos factores que inciden, evidentemente, en que se encuentre en una situación desmejorada. Como decía Miguel Ángel, hoy día la mayoría de los jóvenes que llegan al proceso penal han sido niños que han tenido que estar sujetos a una situación proteccional, porque vienen arrastrando una situación de abandono permanente. Adolescentes que no tienen ningún adulto responsable. Personas con discapacidad que no tienen absolutamente a nadie. Entonces, cuando la ley dice, sí, se le va a dar asistencia letrada, perfecto, pero ¿quién lo va a acompañar? ¿Qué acompañamiento va a tener una persona discapacitada mentalmente? ¿Qué acompañamiento tiene una víctima? ¿Ah? ¿A quién se le asigna la representación? Nosotros hoy día lo que hacemos es asignar curadores ad litem y en base a programas que son, la verdad, programas piloto, programas de la Corporación de Asistencia Judicial, ¿se fijan? Pero no existe un mayor acompañamiento, me refiero normativo. Entonces creo que acá tiene que existir una unificación de normas que permitan generar un soporte real para poder garantizar efectivamente un acceso a la justicia de aquellos grupos que son
más vulnerables. Bien, eso. ¿Estás sin audio, Roberto? Es para no molestar. ¿Nos quedan algunas preguntas? Solamente esa pregunta, Roberto. Maravilloso. Queridas amigas y amigos, estamos terminando esta jornada. Solo decir algunas cosas en mi obligación de moderador, que es una carga extraordinaria frente a ponencias tan brillantes. Rescatar, en primer lugar, la coincidencia entre las distintas ponencias respecto de un mayor desarrollo dentro del marco de la nueva Constitución de la garantía del debido proceso. Segundo, parece ser también armónico el que se establezca en la Constitución de manera concreta que las fuentes formales que ya están previstas en lo que es actualmente el artículo 5º de la Constitución del 80, estén explicitadas como aplicables dentro de la idea del debido proceso. Tercero, que el debido proceso y todas las garantías explicitadas lo son para todos los procedimientos administrativos y judiciales. Cuarto, que los principios de imparcialidad e independencia deben ser aplicables tanto al juzgamiento jurisdiccional, tanto en lo civil, administrativo, laboral, etcétera, etcétera. También pareciera, de acuerdo a los razonamientos, y quisiera extenderlos también, a los procedimientos que están establecidos de manera privada, por ejemplo, para todas las organizaciones intermedias. Escúchese, por ejemplo, juntas de vecinos, centros de madres, fundaciones, corporaciones privadas, clubes deportivos, etcétera. Cuarto, la par condicio dentro del proceso. Y en este último inciso, pareciera también, lo veo como un aporte de todos, y si no una idea que también brota de lo que hemos dicho en la jornada anterior, que no basta con que quede expresado que debe haber igualdad en las partes, sino que además cada parte debe estar apoyada, si es que lo precisa, de la debida asistencia de un letrado. Y hablo de debida porque no basta con la mera formalidad de contar con un letrado, sino que con una asistencia judicial efectiva. Recurro a esto a la ponencia de Baña, por ejemplo, que reclama acerca de la ausencia de un defensor de la víctima. Bien sabemos los que litigamos que la Defensoría Penal Pública, por ejemplo, es un tremendo organismo de defensa de los imputados en sede penal y que lo hacen muy bien. Sin defensa no hay justicia y ellos realmente son grandes profesionales. Echamos de menos, por cierto, para equiparar aquello, la instauración por parte del Estado, y aquí me quedo con Baña, de una defensa especializada también de las víctimas en el proceso penal y también aquellos procedimientos de familia en que las personas que están litigando normalmente recurren a la asistencia de corporaciones o instituciones que pareciera, y lo digo con el máximo de los respetos, no cuentan con los medios ni con los profesionales que tengan el tiempo de creación debidos como para que puedan equipararse las fuerzas en muchas oportunidades. Estas ponencias, con el permiso de sus autores y con la intervención de nuestro gran amigo Hugo Boto, serán transcritas dentro de las próximas semanas y estarán también comentadas por quien habla antes de ser publicadas y además constituirse en un aporte para el Consejo Constitucional que resultará electo el 7 de mayo venidero. Pretendemos también poder abrir con esta obra magnífica, gracias a nuestros ponentes y a estos esfuerzos, un debate más rico en el seno del Consejo Constitucional. Amigas y amigos, hemos terminado una segunda jornada de 2 respecto a este gran desafío que es una nueva Constitución. Muchas gracias y tengan todos muy buenas noches. Gracias, Roberto. Chao, chao a todos. Muchas gracias a todos. Hasta muy pronto. Excelente, Roberto.